Y en el cruento escenario de violencia que se vive en México, parecía que Tamaulipas había logrado reencauzarse con la detención de los dos principales líderes de distintas fracciones internas que se disputaban ese territorio. No ha sido así. La violencia ha renacido con una nueva guerra entre cárteles en el estado. Mire usted, lo nuevo es que los que están incursionando en Tamaulipas, tratando de apoderarse de toda la franja fronteriza en torno a la ciudad de Reynosa particularmente, son los del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de que dos de los principales líderes del cártel del Golfo desertaron del cártel del Golfo y se unieron a ese grupo criminal. Los demás grupos criminales del estado le proponen, por lo menos eso es lo que proponen grupos del cártel del Golfo, aliarse para enfrentar al cártel Jalisco, algo similar a lo que ya ocurre, por ejemplo, entre los cárteles unidos contra el cártel Jalisco en Michoacán. No cesan los enfrentamientos en Tamaulipas. La mañana de este jueves, civiles armados se enfrentaron cerca del puente internacional FAR, que conecta Reynosa, Tamaulipas, con Hidalgo, Texas. Usuarios de redes sociales indicaron que los grupos rivales se iban persiguiendo con dirección al ejido guerreño. Esta zona cuenta con brechas que llevan a varias regiones, entre ellas a Matamoros y Río Bravo, donde los últimos días se han dado fuertes enfrentamientos entre grupos delictivos que operan en la frontera. Más tarde se reportó que en Río Bravo había ponchallantas en varias vialidades. Mientras que en el municipio de Jiménez, elementos del ejército aseguraron 6 vehículos, armas, equipo táctico y chalecos con siglas CDG, que corresponden al cártel del Golfo. El miércoles los enfrentamientos comenzaron desde la madrugada en el ejido Santa Ana, que limita con Reynosa. Los hechos violentos comenzaron poco antes de las 6 de la mañana. Estudiantes y trabajadores que esperaban su camión tuvieron que tirarse al piso para protegerse. Por la tarde de este 3 de mayo, 12 personas fueron detenidas en el ejido Carboneras, municipio de San Fernando. En el operativo se aseguraron armas largas, un vehículo, equipos de radiocomunicación, ponchallantas y droga. Ante la ola de violencia, más de 700 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a Tamaulipas para reforzar la seguridad. De acuerdo con medios locales, los hechos violentos entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo se incrementaron desde el 28 de abril, cuando sicarios del grupo Escorpión se enfrentaron a un comando del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. En la zona aparecieron camionetas con blindaje artesanal y las siglas del cártel Jalisco. La violencia se ha incrementado sobre todo en Ciudad Mante, Jiménez, Cruillas, San Fernando, Matamoros y Reynosa. Reportes periodísticos indican que la llamada paz narca, derivada de una tregua entre facciones del cártel del Golfo, se rompió al acusarse de traiciones e incumplir el acuerdo de no meterse en sus zonas de dominio. Aunado a esto, comenzaron los rumores entre los grupos criminales sobre algunas células que estarían operando la entrada a Tamaulipas del cártel Jalisco Nueva Generación. Ante esta situación, algunos líderes proponen aliarse para enfrentar al cártel Jalisco, en un hecho similar a lo que ocurre en Michoacán con Cárteles Unidos. Se trata de un bloque formado por grupos criminales. 3 células son la columna vertebral de Cárteles Unidos. Se trata de los Viagras, desertores de la familia michoacana y exmiembros de los Caballeros Templarios. Bueno, y este es un nuevo capítulo de una historia que es vieja, que no es nueva. Esto tiene antecedentes. Hay que recordar cómo fueron las cosas. En su nacimiento, después de ser el cártel de los Valencia, el llamado cártel del Milenio, eran un grupo muy cercano a Ignacio Nacho Coronel, que era el que manejaba el cártel de Sinaloa ahí en Jalisco. Los grupos que ahora conocemos como el cártel Jalisco Nueva Generación nacieron como los matacetas, en medio de una brutal lucha que se libraba entre distintas alianzas de cárteles y que es la que detonó toda la violencia que hemos vivido. En última instancia era la guerra entre el cártel de Sinaloa, aliado con otros grupos en Michoacán, en otros lugares, contra los Zetas, que fueron los grandes detonadores de la violencia en México, los Beltrán Leiva y el cártel de Juárez. En ese escenario,
los Matacetas, y después se convirtieron en el Cártel Jalisco Nueva Generación, coincidiendo con la muerte de Ignacio Nacho Coronel. Comenzó ahí también un enfrentamiento con Sinaloa. Los Zetas, los Beltrán Leiva, el propio cártel de Juárez, en su momento fueron derrotados. Pero entonces comenzó una lucha que se libra hasta el día de hoy del cártel Jalisco contra el cártel de Sinaloa. El cártel del Golfo era y es aliado del cártel de Sinaloa. Por eso entra el cártel Jalisco a tratar de apropiarse de Reynosa, entre otras razones. ¿Por qué? Porque Nuevo Laredo está controlada por el Golfo y es importantísimo para los grupos criminales el control de 3 ciudades: Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Esto tiene similitud también, como decíamos, con Michoacán. Los llamados cárteles unidos, distintas organizaciones que se unen para combatir al cártel Jalisco Nueva Generación, con un cártel como la Nueva Familia Michoacana, que tiene presencia en Michoacán, pero que comienza a expandirse en Estado de México, en Guerrero, en otros puntos. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Eso es lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Cuando las autoridades de Tamaulipas dicen que no pasa nada, lo que no nos están diciendo es que estamos en el inicio, en los prolegómenos de una muy violenta lucha entre cárteles en esa zona de la frontera. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Jacqueline Loaste es responsable de la unidad de género de TV Azteca y presentará el próximo 8 de mayo su nuevo libro, Guía, Entendiendo y Atendiendo el Acoso Sexual en el Ámbito Laboral. Aquí está, ya lo tenemos, Jacqueline Loaste. Qué emoción que lo tengas y qué emoción que puedas compartir con nosotros todo este conocimiento que tienes, todos los casos que has visto tú de acoso y de violaciones, sobre todo en el trabajo. ¿Qué te hace hacer este libro? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí. Y sí, efectivamente, el próximo 8 de mayo lo voy a presentar. Mira, yo soy defensora de derechos humanos, feminista, bien lo saben. Y en esta historia de atender tantos casos, de acompañar a mujeres, de estar a su lado, me parecía que había una gran necesidad. Por un lado, contar estas historias para que el resto de las mujeres las pudiéramos conocer, ver, entender, pero por otro lado, que las empresas sepan que el acoso sexual que se da en sus oficinas no se da porque esa oficina sea mala o porque esa oficina esté mal, sino porque el contexto, porque la manera en que nos educan a las personas, llevamos esa conducta al ámbito laboral. Entonces hay que entenderla muy bien para poderla atender. ¿Y qué significa atenderla? Eliminarla, sancionar y garantizar la no repetición. Pero hay que tener, entonces lo dices muy bien en la guía, hay que crear una nueva cultura laboral. De eso es de lo que se trata, lo que está en el centro de muchos de este tema. Y para tener una nueva cultura laboral se necesita una nueva cultura social y eso es lo que hay que ir construyendo, y me parece una muy buena idea comenzar a construirlo precisamente desde los centros laborales, que es el principal ámbito de socialización que tenemos todos, ¿no? Claro, porque nadie quiere perder su trabajo. Es decir, nadie está dispuesto a quedarse sin chamba. Entonces, si tú sabes que tu espacio laboral hay cero tolerancia al acoso sexual y ahí mismo hay capacitación, hay formación, hay sensibilización, muy posiblemente lo que aprendas ahí lo vas a regresar a tu comunidad. Qué interesante.
Es decir, te das cuenta de la fuerza que tienen las empresas. Casa, no solamente a tu comunidad, a tu casa, a tu hogar, donde el acoso a veces también. Claro, en donde está ahí. ¿No? Yo cuento aquí en el libro que muchos de los pretextos que me dan los varones, porque principalmente los varones cometen acoso sexual, pero también las mujeres, ¿eh? Pero cuando los varones cometen acoso sexual, siempre me ponen el mismo pretexto. Y es, pero si estoy casado, pero si tengo 2 hijas, pero que si tengo mamá y si tengo hermanas, y luego digo, sí, no te ha servido de nada. Sí, Pero a ver, lo primero que te enseña esta guía es entender qué es el acoso laboral, entender cuando estás siendo acosada o cuando un hombre está siendo acosado o cuando una mujer está siendo acosada por otra mujer, que eso es lo importante, porque no puedes defenderte de algo que no sabes que te está sucediendo y muchas veces dices, es mi compañero, así nos llevamos, y pues no es así. Y fíjate que tienes muchísima razón. Se llega a normalizar tanto la conducta y además el entorno también te dice que la normalices. Cuando va la hija y le dice a su mamá, oye mamá, mi jefe me está molestando, muchas veces lo que las mamás responden, o la tía, la prima, la amiga, es, ya se le pasará, no le hagas caso, dale el avión. Toléralo, aguántalo. Porque hablas de enamoramiento y seducción. Conserva la Es un chamba. poco también como te están que seduciendo y en realidad es acoso. Claro, bueno, yo siempre hablo del macho platino alfa. Y el macho platino alfa es este varón que no se reconoce como acosador y que dice, no, a ver, yo no acoso. No, yo seduzco, ¿no? Acosa a quien tiene otras funciones menores a las mías. Pero yo soy un seductor. No eres un seductor. Estás acosando a una compañera de manera insistente, pero no quieres escuchar el no de ella. A ver, para las chavas que nos están viendo, o chavos, ¿qué les dirías? A ver, este es un foco rojo, cuidado, es acoso. Mira, casi siempre el acoso sexual no empieza por una conducta coercitiva, como todo el mundo espera en Me Too, ¿no? Que es estas conductas que vimos. Sí, Weinstein, ¿no? Exactamente. No es eso. Muchas veces empieza por insistencias a salir, a ir al cine, a tomarse un café, a salirse a echar un cigarro, pero es una tras otra, tras otra. Si en ese momento no somos capaces de decir no quiero, no gracias, no me interesa, entonces el acoso va a empezar a subir, porque además en el imaginario de muchos varones está la idea de que las mujeres nos hacemos las difíciles. Claro. Entonces no es que me esté diciendo cuando que te no. dice que no así. Exactamente, y entonces si me dice no, yo voy a insistir. Mira, tuve un caso en donde él le mandó 42 mensajes, 42. Y la chava, algunos guardaba silencio, otros ponía pretextos porque era su jefe y le daba miedo. Y yo le decía al final, 42 mensajes, ¿no te diste cuenta que ella no quería nada contigo? 42 mensajes de insistencia. Claro que eso es acoso sexual. Y bueno, hay otras conductas, los tocamientos, indiscutiblemente, que pueden ser en zonas erógenas o zonas no erógenas. Casi siempre pensamos que te van a tocar alguna parte erógena de tu cuerpo, pero no necesariamente. Yo siempre digo, ¿por qué? Para que salga la foto, a las mujeres nos tienen que tomar de la cintura. Parece que si no te toman de la cintura no sale la foto, ¿no? Y es una manera en que me burlo de cómo siempre las mujeres nos están tocando. Una y otra vez nos tocan. Pero nos estás diciendo aquí en el libro, bueno, que hay acoso a homosexuales, heterosexuales, de mujeres a mujeres, de hombres a hombres. Claro, la principal conducta de acoso sexual la encontramos de hombres hacia mujeres. Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Porque es un ejercicio de poder. El acoso sexual es un ejercicio abusivo de poder. Y entonces, eso es bien importante, porque muchas veces cuando hay violaciones y más, no es que quieran tener una relación sexual, es el rollo de decir, yo soy mucho más poderoso sobre ti. El acoso sexual no está enamorado de ella, quiere resolver su líbido con ella. Eso tiene que quedar muy claro, ese es el acoso sexual. Y entonces por eso es que se puede dar acoso sexual entre las diversas formas de ser pareja. Y claro que me ha tocado atender acoso sexual entre hombres homosexuales, entre mujeres lesbianas, entre mujeres que acosan a hombres
Por supuesto, porque otra vez cuando la mujer está en un lugar de poder y quiere satisfacer su deseo sexual, pues va con el subordinado y ejerce esa conducta. Son menos, muchísimo menos. No se comparan, ¿eh? Pero existe. Pero existe. Es como siempre me preguntan, oye, ¿y las denuncias falsas? Cuando doy pláticas o charlas, siempre les digo, ¿cómo cuántas denuncias falsas creen que recibo? Y alguien me dice, no, el 50%, otros dicen el 40%. Hay quienes muy osados dicen el 80% antes de ser falsas. Yo les voy a decir que no llegan ni al 1%. Es que llega, por ejemplo, ahorita con el trabajo que tienes aquí en TV Azteca, llegan, te presentan denuncias y tú sobre esa denuncia la investigas y ves realmente qué pasó. Entonces, por eso nos estás pudiendo dar estos datos. Claro, las mujeres no se exponen innecesariamente a decir que las acosaron cuando no es así. ¿Por qué? Porque además hay una crítica muy fuerte en contra de nosotras. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no lo dijiste en el momento? ¿No? ¿Te convino? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? Hay un cuestionamiento muy fuerte. Es una venganza. Seguramente no te dio el puesto y por eso ahora lo vienes a acusar. Entonces, ninguna mujer se expone a mentir nomás porque sí. ¿Que ha habido casos? Sí, porque, bueno, pues ni hombres ni mujeres somos perfectos. Sí, condición humana. A ver, esta es una guía elaborada para todos, por supuesto, pero particularmente para centros de trabajo. Está hecha con la Canacintra, con el Consejo Coordinador. Pues mira, el próximo 8 de mayo invitaré al presidente de Coparmex. Coparmex. Precisamente para, porque es un tema para las empresas. Claro, pero ¿cómo hacen? A ver, ¿cómo hace? Viviana te decía, tú tienes la unidad de género, trabajas no solamente con TV Azteca, sino con todo el grupo, es una empresa muy grande, tienes posibilidades, recursos. ¿Cómo hace una empresa pequeña? ¿Qué le recomienda? No, ¿cómo hace? ¿Qué le recomiendas a una pequeña o mediana empresa que no puede poner una unidad de género para que atienda el tema y no se le salga de las manos y tampoco quede impune? Precisamente es el objetivo de la guía. De la guía, es claro. decir, que tú tengas un protocolo, un proceso, que cuando alguien te llegue a contar he sufrido acoso sexual, tú puedas sacar la guía. Que tú tengas ya el protocolo establecido de lo que hay que hacer en esos casos. Entonces leas el capítulo que te toca, ¿no? ¿Cómo voy a sancionar? ¿Cómo voy a investigar? Y entonces te puedas llevar de la mano. Porque sí, efectivamente, en una papelería, ¿no? Con 6, 7 empleados, pues no vas a tener una unidad de género en las pequeñas empresas. No, ni en las una medianas empresa es difícil, de 50 empleados. Digamos. Ni de 50, porque tienes que tener mucha voluntad y me parece que en Grupo Salinas ha sido una tendencia muy clara. Aquí hubo una clara voluntad para hacer una unidad de género. Si no hay esa voluntad o no hay los recursos para hacerla... No hay recursos, claro, que es también muy importante. Porque las empresas no es que todos los empresarios sean ricos, ¿verdad? Ni que todos los empresarios puedan invertir una cantidad en este sentido. No, entonces la guía te dice qué hacer. Entiende que es el acoso sexual, yo te llevo de la mano. La guía está escrita a partir de casos reales y comunes. Y entonces a lo mejor vas a encontrar algún caso del que te están diciendo, vas a ver cómo se resolvió ese caso y te va a ir ayudando a aplicar qué sanción. No todo el acoso sexual es despido, por ejemplo. Entonces, y no todo el acoso sexual se puede identificar de la misma manera. Qué difícil miradas morbosas. Bueno. ¿No? Identifícalas, pero tienes que reaccionar y tienes que hacer algo. ¿Y a ti te ha tocado, Jackie, ver cosas en distintas comunidades del país, muchas veces de usos y costumbres, en donde de alguna manera está mucho más validado el acoso? Sí, el acoso sexual es grave en todos los lugares, pero bien dices, hay lugares de nuestro país en donde está arraigado y que se cruza con este tema de usos y costumbres que pues hacen menoscabo de la dignidad de la mujer y que nos ponen en una situación terrible de riesgo a nosotras. Y entonces la guía, pues entendamos qué es el acoso y atendámoslo para poderlo eliminar. Rapidísimo antes de irnos, porque lo acabé de ver, hablas de sororidad entre las mujeres, no siempre se da. No siempre se da, es muy difícil la sororidad, pero yo de algo estoy segura, que las mujeres solas llegamos más rápido, pero juntas llegamos más lejos y de eso se trata la sororidad.
Y se trata también, como decíamos desde el inicio, es un tema de cultura laboral, de cultura social, de cultura en el trabajo cotidiano de todos nosotros. Felicidades. Entonces, es el próximo lunes 8 de mayo en la Casa de la Cultura de Francia, ahí con el señor embajador y con el presidente de Coparmex. Y por supuesto estará dirigida por nuestra querida Mónica Garza. Bueno, gracias y felicidades, Jacqueline. Y vamos a otro tema. En Hollywood se puede frenar la producción de todos los grandes estudios de cine y streaming porque los guionistas están decididos a declararse en huelga. Exigen mejores condiciones y mejores pagos. Y en buena medida tienen razón. El papel de los guionistas es cada vez más importante en el cine y las series y no siempre es una labor reconocida y remunerada como la de productores, actores o directores. Así se mantienen cientos de escritores de cine y televisión de Los Ángeles y Nueva York, quienes desde el pasado lunes se fueron a huelga tras no llegar a un acuerdo con los estudios. Los escritores buscan cambios en sus salarios y en las fórmulas que se utilizan para compensarlos. Cuando su trabajo se transmite en plataformas o los llamados streamings, los cuales aseguran se enriquecen a costa de su trabajo. I wrote War of the Worlds, the Steven Spielberg movie. That movie, I made a lot of money in foreign sales, in DVD sales, when it went to cable. Well, now a movie like that will just go on to Disney Plus, where they'll pay, pennies on the dollar for what they used to have to pay in a competitive environment, and your residuals are calculated that way. Darles a los escritores lo que les corresponde por la retransmisión de las series o películas en las que colaboran le costaría a los estudios $429 millones, según lo estimado por los sindicatos de guionistas, y solo es el reajuste. The studios seem completely out of touch with what's going on with their workforce. They have not recognized that this change in the business to a streaming model, where, by the way, they are still incredibly profitable companies, and yet they have harmed their workforce. Los escritores también demandan garantías para trabajar en algún proyecto, pues describen que muchas veces son llamados para crear los primeros capítulos de una serie y luego ya no los vuelven a convocar. De esta forma les pagan poco y los dejan sin tener los derechos de sus creaciones. Además exigen la salida de la inteligencia artificial de su área laboral. Se debe a que algunos productores han optado por esta herramienta para tener guiones, lo que en el mediano y largo plazo provocará despidos y la pérdida de empleo para miles de guionistas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. La llegada del ChatGPT ha simbrado a esta industria, pues es una herramienta que alimentan de conocimientos para que de inmediato pueda de forma autónoma brindar servicio, como escribir una novela, el guión de una serie o película. Some of our members call them their plagiarism machines, and they have no business in the writing of scripts. And so we've made a reasonable proposal that the companies should keep AI out of the business of writing television and movies and not try and replace writers, and that remains incredibly important for the future. Por lo pronto, la huelga de escritores ya cobró factura. A los programas en vivo como el de Jimmy Kimmel, The Tonight Show starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers, quien tuvieron que optar por retransmisiones. This is a show that is built on strong writing. Strong writing is essential to this show. It's essential to any show where the host, myself, is at best a C+ performer. Really gotta have the jokes. Las series de televisión que también se verán afectadas son Cobra Kai y Yellow Jackets, ya que en este mes comenzarían a reunirse los guionistas para escribir los estrenos de otoño. La última vez que una huelga de escritores paró la industria fue en 2007, cuando hubo pérdidas por $2,000 millones debido a que duró 3 meses. De la misma forma, los primeros en caer fueron los llamados talk show. La mayoría se tomó la huelga como una pausa prolongada, pero las vacaciones no duraron tanto, ya que fueron los propios presentadores quienes pusieron de su bolsillo para evitar que su personal fuera despedido como estaba ocurriendo por la parálisis de la industria. En ese 2007, sin los escritores, las series de televisión acortaron sus temporadas, lanzaron temporadas incoherentes y con finales apresurados.
Bueno, ya nos vamos, pero lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede, como siempre, consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube de ADN 40. Ahí están los reportajes especiales, las entrevistas. Va a encontrar muchísima información. Así que escanee el símbolo QR que aparece en pantalla y rápidamente lo lleva hacia todo el contenido de Todo Personal. Descanse, sueñe bonito, por supuesto. Nos vemos mañana. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.